poquito ya más rápido porque hay elementos que ya ustedes dominan de la clase entidades que yo no tendré que explicarlo porque ya fueron vistos durante la relación de herencia. Hoy me voy a enfocar fundamentalmente, Steven, apágame el monitor. ¿Ya? No es para que lo sigan, y ustedes tienen tiempo para eso, no se preocupen. Además, por ahí ya está la gente de la televisión grabando, así que no hay... Bien, entonces, hoy vamos a estar viendo las tres relaciones que nos quedan. One to one, one to many, que ustedes saben que si se lee bidireccionalmente se convierte en many to one. Por eso yo siempre hablo de la relación solo one to many. Cuando hablo one to many, incluyo many to one al mismo tiempo. Y many to many. Bien, algo importante que ustedes deben tener en cuenta es que cuando vimos la conferencia sobre este tema, vimos que lo fundamental para poder programar este tipo de relaciones es el hecho que usted tiene que identificar cuál es la tabla origen y cuál es la tabla ¿qué cosa? Destino. Porque en el código, en dependencia de si la clase representa la tabla origen o representa la tabla destino, en el código la relación, la forma en que se declara, varía poco, pero varía. Bien, entonces partiremos desde aquí. Si ustedes recuerdan, en el primer ejemplo de la conferencia era la tabla empleado y la tabla ¿qué cosa? Direcciones. En el ejemplo que viene en la conferencia, la tabla origen era direcciones y la tabla destino era ¿quién? Empleado, porque el ID de la dirección migraba como llave foránea a la tabla empleado. Pero yo ese ejemplo lo invertí. ¿Por qué lo invertí? Porque a mí eso me choca. ¿Estamos claros? Es decir, yo prefiero decir que un empleado tiene direcciones, no que una dirección tiene empleado. Entonces, el ejemplo que yo les traigo hoy ya es con el mismo ejemplo de la conferencia. Lo único que va a cambiar es que donde yo ponía una cosa en la conferencia, lo pongo ahora en la otra clase y viceversa. ¿Bien? Entonces, estoy diciendo que mi tabla origen es empleado y que la llave primaria de empleado, que es ID Employee, migra como llave foránea para acá. Bien, algo importante que vamos a ver más adelante es que si yo pregunto a ustedes por qué la línea es discontinua, ¿alguien me sabe contestar? ¿No? ¿No? Ahí está la respuesta correcta. Porque no es obligatorio. Estoy diciendo que no es obligatorio que todo empleado tenga una dirección. Lo que está diciendo es que este campo permite nulo en la base de datos. ¿Estamos claros? Ok, esa es la respuesta correcta. Bien, entonces, bueno, creo que este diagrama no necesita más explicación, todo el mundo lo conoce y si han estado haciendo la tarea, pienso que han pasado ya en varias ocasiones por esa diapositiva. Vamos directamente al código, vamos a ver si el NetBeans ya abrió, sí, voy a abrir, ya yo traigo los proyectos creados y todo. No se preocupen que no lo dejen en el pendrive porque ustedes tienen que subir una tarea con relación a eso. ¿Bien? ¿Qué pendrive? El tuyo. Ya revisé, no hay. No está. Estoy diciendo que no está, que no lo dejé ahí. ¿Y qué pasó aquí que este no abrió? Ah, está cargando todavía. Bien. Ya vimos que dos tablas en la relación, dos clases en nuestro proyecto. Vamos a empezar por la tabla que empleado, que es la tabla ¿qué cosa? Origen. Bien. Como ya hemos visto de clases anteriores, toda clase entidad, ¿necesitan que aumente la letra o está bien así? Ok. Toda clase entidad tiene la notación @entity. Como buena práctica de programación, ya ven que mi clase no se llama exactamente igual que la tabla, por eso uso la notación ¿qué cosa? Table, donde defino el nombre de la tabla. En mi base de datos la tabla está en minúscula y aquí yo voy a usar el convenio de nombre de Java, donde las clases por convenio deberían empezar con letra inicial mayor. No es obligatorio, pero bueno, se ve más bonito el código. Entonces, algo importante aquí. Mi llave primaria a la clase employee, en el código Java yo le llamé al atributo como ID. Y en mi diagrama, ¿cómo se llamaba? ID employee. Lo hice con toda intención para que ustedes vean el uso real de qué, por utilidad de la notación @column. Yo puedo ponerle aquí cualquier nombre al atributo. Lo importante es que yo tengo que decir ese atributo a qué campo de la tabla corresponde. Estoy diciendo que le llamé ID en Java, pero
cuando yo lo mapee en base de datos, este campo va a mapear en la columna ID Employee. Bien, los demás si los mantuvo igual. El empleado tiene first name, que es el primer nombre, last name, que es apellido, y un salario. Algo interesante con relación a esto que les voy a comentar y que ustedes deberían dominar, porque ya hicimos un seminario con esto, pero bueno, no está de más recordar algunas cosas. Número 1, la diferencia. ¿Por qué uso aquí big decimal y no un double o un float? Bien, ustedes saben que en base de datos existe un campo que es ¿cuál? Decimal. ¿Y cuál es la ventaja entre usar un decimal en base de datos o usar un real o un float o un doble? ¿Alguien sabe? La precisión. Bien, ustedes saben que en base de datos, voy a escribir aquí en la parte clara, usted puede poner decimal y a ese decimal le puede definir esto, 6,2. ¿Qué significa eso? 6 enteros, 2 decimales. No, La precisión. 4 enteros y 2 decimales. Es decir, yo estoy diciendo que voy a tener un decimal que va a tener posibilidad para almacenar 6 dígitos. Eso es lo que significa el 6. Y de esos 6 voy a usar 2 para la parte decimal. Quiere decir que la parte entera me queda para almacenar ¿qué cosa? 4. Salario máximo pudiera decir que es 9.999,99. ¿Estamos claros? ¿Bien? Ok, esa es una de las cosas. Y lo otro es que si ustedes han tenido la oportunidad de generar la clase de entidades a partir de la herramienta que trae el NetBeans, por lo general aquí en los ID él pone que la estrategia es auto. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre identity y auto? Se incrementa. Autoincremental. Ambos son autoincrementales. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? Bien. ¿Por qué la aclaro? Porque aunque ustedes no lo crean, en aplicaciones telemáticas, que es en 10º semestre, estamos dando o refrescando algunos temas de esto y me hicieron la pregunta a los estudiantes. ¿Cuál es la diferencia entre identity y auto? Cuando yo pongo auto, la estrategia de autoincrementar el ID es responsabilidad de Java. ¿Estamos claros? Quiere decir que es JPA quien va a generar los ID. Pero cuando yo pongo identity, estoy diciendo que los ID los va a generar ¿qué cosa? La base de datos. ¿Estamos claros? Ajá. Algo interesante. Si usted pone una estrategia auto aquí, y a muchos les debe haber pasado, cuando intentan persistir la entidad en la base de datos, les sale un error porque está persistiendo el ID en un campo que en base de datos es ¿qué cosa? Autoincrementa. Entonces, si ustedes en su base de datos ponen, los digo porque ya sé que muchos me han ido a ver y la mayoría del error es ese, que tienen aquí puesto auto y dicen que el ID en base de datos es autoincremental, y usted sabe que cuando usted tiene un campo autoincremental en la base de datos, en su sentencia insert no debe definir ese campo, sino que la base de datos lo autogenera. Pero si usted pone auto, como lo va a generar Java, cuando escriba o transforme este código Java a SQL dentro del insert, va a poner el ID y ahí le va a dar conflicto con el autoincremental que usted tiene ¿dónde? En base de datos. Entonces, yo les recomiendo que usen siempre identity. ¿Estamos claros? ¿Bien? Ok. Entonces, si no hay duda hasta ahí, vamos a borrar todo ese churre que escribimos ahí en la pizarra. Bien, y vamos a seguir con nuestro código limpio de Java. Ok. Bien. Yo creo que aquí, en esta clase, no hay nada nuevo ya para ustedes, a no ser las relaciones. ¿Por qué? Antes de ver lo de las relaciones, vamos a ver que tenemos el constructor por defecto, que no puede faltar. Miren, esta clase yo le puse aquí el ID, pero este constructor, nosotros vamos a ver que yo, por el momento, si mi ID es autoincremental en la base de datos, como la única operación que yo estoy haciendo con la base de datos es insertando
y obteniendo los datos, bien, yo solo con el constructor por defecto y pasar los demás atributos, excepto el ID, resuelvo. En este código yo puse el ID, ¿por qué? Porque ya a partir de esta clase vamos a estar hablando de lo que es la lógica de negocio y vamos a estar usando Entity Manager, y ustedes saben que dentro del proceso de lógica hay que hacer update de algunos registros en la base de datos. Entonces, cuando hay que hacer update, sí es bueno definir el ID, porque la estrategia esta de mezcla de los registros, que es como se llama en JPA, van a ver que es una función que se llama merge, si necesita tener ese ID. Entonces, nunca está de más tener los tres constructores, pero bueno, para ustedes, de momento, para el examen, no es obligatorio. Solo con que tengan el por defecto y el de los demás atributos, bien, no hay problema. Todo atributo debe tener sus respectivas properties. ¿A qué me refiero con los properties? A los métodos de acceso, tanto los get, por favor, como los set. Bien, mírenlo aquí, los tengo todos. Bien, ok. Algo interesante, esto de override es porque usted hereda de la interfaz serializable, eso usted sabe que Java se lo pone solito ahí, no hay que explicarlo mucho. Ok, vamos entonces a la relación. Recuérdense que un empleado puede tener una dirección y que la clase empleado era nuestra tabla, ¿qué cosa? Origen. Recuerden que decir que nuestra tabla es la tabla origen significa que en JPA, cuando yo defina la relación one to one, la voy a definir a partir del atributo de cosa, mapped by, donde este mapped by lo que almacena es el nombre del atributo que tiene la clase, ¿qué cosa? Dirección, en este caso. Si yo hablo la clase dirección, para que lo vean, si yo abro mi clase address, fíjense cómo address tiene un atributo de tipo empleado que se llama, ¿qué cosa? Employee. Entonces estoy diciendo que esta clase se va a unir con la otra clase a partir del atributo employee. Bien, ¿por qué? Porque esta es la tabla, ¿qué cosa? Origen. Vamos a ver entonces en la tabla dirección cómo yo hago el one to one. Sigue siendo la relación one to one, pero ahora, como esta es la tabla destino, yo no lo puedo mapear a partir del mapped by. Tengo que usar la notación, ¿qué cosa? Join column. Un error común que he visto por ahí en muchos códigos es que cuando usted define join column, quiere ponerle también arriba esto, @column. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque si ya yo uso join column, estoy definiendo también, ¿qué cosa? La columna. Si pongo aquí join column, no tengo que poner @column. Este incluye este. ¿Estamos claros? Entonces, aquí en esta tabla lo que yo tengo que definir, cuál es el nombre del atributo que hace la función de llave foránea en la tabla, o del campo que hace la función de llave foránea en la tabla. Entonces, en la tabla dirección, la llave foránea, ¿cuál va a ser? ID employee. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Felicidades. Usted me hizo la misma pregunta que el otro grupo. Es lógico. Vamos a ver cuál es la diferencia o qué significa el fetch. Bien. Ok, para ello voy a encender la luz porque ahora sí necesito hacer uso de la otra parte de la pizarra. Y vamos a ver una cosita. Si estamos hablando de esto, una tabla A, que en este caso es employee, sea lazy. Hay dos opciones. Una es lazy y la otra es eager. Bien, cuando el cargado o la obtención de los datos es lazy, significa que cuando yo hago un select de esta tabla, solo voy a traer los datos de ¿qué? De esta tabla. Es como decir, hazme un select, pero no tenga en cuenta el join que tiene esta tabla. Por ejemplo, si yo digo aquí select
hasta from a, eso me va a traer a mí todos los empleados. Y si lo tengo como objeto, ustedes saben que los objetos se pueden serializar en Java a JSON. Por eso es que nuestras entidades implementan la interfaz, ¿qué cosa? Serialization. Si yo trato de cualquier objeto de lo que obtengo del CL, serializarlo a JSON, obtengo esto: ID employee como un valor, dos puntos, tengo first name con un respectivo valor y tengo ¿qué cosa? Last name como un valor y salary, que es el otro atributo. ¿Por qué? Porque estos son los campos de la tabla ¿qué cosa? Empleado. Esto ocurre cuando yo uso lazy. Quiere decir que cuando yo uso lazy y hago un select de una tabla, el select o el join no se ejecuta hasta que yo no llamo al método get de la relación. ¿A qué me refiero con esto? Que si estoy aquí en empleado, bien, y yo obtengo el empleado, en el momento que yo le diga empleado.get dirección o get address, mi gestor, que en este caso es JPA, entonces ¿qué va a hacer? ¿Qué cosa? El select de la tabla empleado. Es decir, se hace, si quiero obtener ambas clases, tengo que hacer ¿cuántas consultas en la base? 2. Bien, eso usted dirá, bueno, pero eso es ineficiente. Ahora yo les digo, si la relación es de tipo IGER, cuando yo haga el select de empleado, aparte de estos campos, me va a traer todas las relaciones que tenga ¿qué cosa? La tabla. Todos los join los va a hacer. Entonces, aparte de esto, pudiera tener aquí un atributo address. Y este address, ustedes saben que sería un objeto que tendría dentro todos los campos ¿de qué? De la dirección. ¿Bien? Pero ¿qué sucede si esta tabla, en estos ejemplos que estamos usando, tenemos dos tablas? Pero imagínense que esto tuviera aquí una tabla C, tuviera aquí una tabla D, tuviera aquí una tabla F, tuviera aquí una tabla G, y esta tabla tuviera 3 tablas más. ¿Bien? Si yo todas esas relaciones las hago de tipo IGET, yo hago un select aquí y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 join. Y hacer 8 join en la base de datos es lo más malo que le puede pasar ¿a qué? A un gestor de base de datos. Bien, no hay consulta más lenta en una base de datos que aquella que tiene ¿qué cosa? Join. Entonces, hay que saber llegar a un peso entre esto y esto. Puede ser que en lazy se hagan más consultas, pero el consumo o el flujo de información es ¿qué cosa? Pequeño. Sin embargo, cuando yo hago un select y estoy usando en las relaciones y el consumo o la transferencia de datos, ¿qué cosa es? Extremadamente grande. Y la base de datos puede responder con o ineficientemente. ¿Bien? ¿Está claro? Esa es la diferencia entre usar uno y otro. Ok. Bien. Algo importante es que si ustedes recordarán, en nuestro modelo esta relación era línea ¿qué cosa? Discontinua. Por eso, esto que está aquí, aunque yo no lo he definido, por defecto está diciendo que este campo puede permitir ¿qué cosa? Nulo. Hay otra forma de definirlo, que es esto, poniendo la anotación @basic. Bien, y aquí si yo le pongo optional igual que cosa true, estoy diciendo que es obligatorio que todo empleado tenga ¿qué? Una dirección. ¿Estamos claros? Si no lo pongo, por defecto es opcional. O usted puede ponerlo, le digo, porque lo vamos a estar viendo en los otros ejemplos donde aquí digo basic falso. ¿Bien? ¿Estamos claros? Entonces estoy diciendo que esta relación es ¿qué cosa? Opcional falso. Obligatoriamente tiene que tener ¿qué? Una dirección. Ok. Entonces, ¿alguna duda con la relación 1 a 1? Hasta aquí, hasta lo que hemos visto. ¿No? Bien. Dígame.
Vamos a Adres. Comenten. Ya eso que hace, ¿por qué hace o sea, no como objeto de tipo regular? Porque recuérdense que ahora en JPA estamos llevando de un modelo relacional a un modelo de ¿qué? De objeto. En el modelo relacional, usted lo que tiene aquí es un número entero que hace una referencia a la otra tabla. ¿No es así? Que es la llave foránea. ¿Cierto? Pero aquí, esa relación, usted no la representa como un número, sino que cuando uno, en un diagrama de clase, tiene una relación de asociación, no estoy hablando de tabla, estoy hablando de ¿qué? De clases. ¿Ya? Una relación de asociación de este tipo implica que A tiene que tener un atributo de B y que B tiene que tener un atributo de tipo ¿qué cosa? A. ¿Ya? Si la relación fuera, por ejemplo, composición, aquí, que ustedes saben qué cosa es, y fuera de 1 a mucho, que es equivalente al one to many, este atributo, lo que tiene esta clase, perdón, lo que tiene como atributo es una lista de objetos B. Y este no tiene nada. Pero como hay que garantizar la bidireccionalidad, que ustedes saben que en los modelos de objetos no existe, entonces usted tiene que poner aquí private también de tipo ¿qué? A. Usted está diciendo que un A puede tener muchos B, bien, y que un B tiene ¿qué cosa? Un único A, porque aquí es un 1 y aquí es mucho. ¿Sí? De ahí es donde sale por qué aparecen atributos de ambas clases entre uno y otro. Las relaciones entre clases implican que aparezcan atributos de las clases que están relacionadas con determinada clase. Es por eso que Address tiene un atributo de tipo ¿qué cosa? Employee. Y Employee tiene un atributo de tipo ¿qué? Address. ¿Alguna otra pregunta? En el Employee estaban los set y los get también de Address. También. Tiene que estar ahí. Sí, mírenlos aquí. Igual que Address tiene un set y un get, gracias por preguntar, porque ahí era donde iba recientemente. Todos los atributos, señores, todos, sin excepción de ninguno. No voy a enfocarme ahora en la implementación. Vamos a ver un detalle de la implementación luego. Pero todos los atributos tienen un get y un set. Fíjense que yo tengo un get employee en Address y tengo un set employee en ¿qué? En Address. Déjenme subirlo para que Steven vea. ¿Está claro? Déjenme aumentar aquí un poquito el tamaño de la letra porque me parece que está muy pequeño. Ah, ya, pero es de las tablas, no del campo. ¿Eh? Está en 13. Tenía que cambiarlo un poquito Claro, más. puse en 18. ¿Bien? No, ya. ¿Está claro? Sí, es el nombre de la tabla, no de los campos. Recuérdense que cuando ya yo paso un objeto, paso todos los atributos de ese objeto. El objeto es como un encapsulado que lo contiene ¿qué cosa? Todo. ¿Bien? Y si vengo aquí a Employee, vean que ocurre lo mismo. Bien, tengo un getAddress de tipo address y un setAddress que recibe ¿qué cosa? No se pueden olvidar, señores, los set y los get de todos los atributos. Bien, ustedes van a ver por qué hace falta eso cuando estemos en la interfaz visual. Cuando programemos nuestras páginas web, ustedes van a ver que eso va a hacer falta. Bien, esos set y esos get. Entonces, ya que él preguntó, algo súper importante es que uno de los grandes problemas que tiene de llevar de un esquema relacional a un modelo de objeto, que es lo que hace JPA, transforma nuestra base de datos en clases, bien, es el hecho de que en un diagrama de clase, normalmente si yo no hubiese generado este diagrama de clase de una base de datos, este atributo no va. ¿Por qué? Porque en los diagramas de clase las relaciones no son bidireccionales, sino que son unidireccionales. Se leen en un solo sentido. Es decir, si yo fuera a leer este diagrama sin poner atributo, digo que A tiene muchos B. Pero no digo que muchos B tienen un A. ¿Por qué? Porque este rombo me dice que la relación se lee de aquí para acá. ¿Bien? Por eso, todas las relaciones en JPA, el programador tiene que esforzar que sea, ¿qué cosa? Bidireccional.
Bien, y es por eso que aparecen ambos atributos. En la tabla origen se usa el mapped by y en la tabla destino se usa, en este caso, ¿qué? El join column. Ahora, esa bidireccionalidad trae consigo un pequeño problema. ¿Y cuál es este problema? Que cuando yo le diga a un empleado, esta es tu dirección, al mismo tiempo tengo que decirle a la dirección quién es su empleado. Es decir, si yo actualizo en la clase A el atributo B, al mismo tiempo tengo que actualizar en B el atributo de cosa A. Y eso es la bidireccionalidad. Bien, eso hace que nuestro set, aparte de tener la asignación común que tienen todos los sets, es decir, ustedes saben que un set es al atributo de la clase asignarle qué cosa, el parámetro que viene en el método, eso no tiene ciencia. Hay que decir, bueno, si esa dirección que yo asigné, su empleado es distinto del empleado que yo estoy actualizando, entonces dile a la dirección que su empleado soy qué cosa, yo, el que estoy actualizando. Súper importante. Si yo tengo esto en empleado, es lógico que en dirección tenga algo similar. Pero ahora, ¿con qué? Con los empleados. Vamos al set aquí, set employee, para que lo vean. Hago la asignación normal de todo set y ahora estoy diciendo, mira, cuando yo a una dirección le diga que este es su empleado, tengo que decirle al empleado que su dirección, ¿quién es? La actual. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se percatan, hay una condicional aquí. ¿Cuál es la función de esa condicional? Que como desde este set, fíjense, del set address de employee, yo llamaba al set employee de ¿qué? De address. Y ahora aquí estoy llamando del empleado al set address. Es algo que es, ¿qué cosa? Cíclico. Y para evitar que se me cree un ciclo infinito, está ¿qué cosa? La condicional. Porque ya cuando él detecte que son iguales en ambos lados, no ejecuta nada. ¿Estamos claros? Dígame. ¿Ese código se autogeneró o no? No, lo escribí yo. Nada de autogeneración. JPA no es tan inteligente como para eso. Usted puede tener dos relaciones one to one y él le escribe el set hasta aquí. Lo de abajo debe ponerlo usted. Sí, usan herramientas de autogeneración. ¿Estamos claros? Recuérdense que yo le he dicho que las herramientas de autogeneración son una ayuda. Por eso es que usted debe saber el código que se está autogenerando. Ustedes, estoy más que claro que en sus proyectos, ustedes van a diseñar la base de datos y van a autogenerar todo ese código, porque no van a programar si tienen 10 tablas, 10 clases. Eso es lógico. Pero usted después tiene que tener en cuenta todo lo aprendido en clase y revisar clase por clase y adicionarle lo que debe ponerle que la herramienta de autogeneración no incluye. Entonces usted debe saber dónde va. Es por eso que en el examen yo le voy a exigir que no usen la herramienta de autogeneración, sino que ¿qué? Que programa. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, algo más que quieran preguntarme con relación a la relación one to one. Jean-Pierre, apaga el monitor, por favor. La relación one to one. ¿Alguna otra pregunta? Oye, una pregunta. Yo le pedí a ustedes que tenían que subir los 4 ejemplos o uno solo. Tres. Ok, ya, perfecto. Está bien. Está bien. Si usted se queda No. o dos, si igualitario, el profesor le pide uno. Bien. Entonces, bien, si no hay duda, con este vamos entonces al many to many. Y voy a dejar el one to one, el one to many para el final. ¿Por qué? Porque compliqué un poquitico más el diagrama. ¿Ya? Para que tengan algo en cuenta. Entonces, voy a cerrar aquí esto. Este código, después del viernes, yo lo voy a subir. No, porque esa es la tarea que ustedes tienen que subir. Como yo les voy a subir la solución de la tarea. Bien. Entonces, déjenme cerrar aquí. Déjenme no salvar. Déjenme venir aquí. Vamos a ver el many to many, que es más sencillo. Algo importante, sí. El many to many es el más sencillo. El one to many es el más complicado de todas las relaciones. Perdón, déjenme correr esto para acá. Déjenme correr esto para acá. Bien.
Ok, entonces aquí tenemos que un proyecto puede tener muchos empleados y que un empleado puede trabajar, ¿qué cosa? En muchos proyectos. Esa es la relación, muchos a muchos. Ustedes saben que cuando ustedes saben que la base de datos tienen dos esquemas, un esquema lógico y un modelo, ¿qué cosa? Físico. Eso ustedes lo saben, ¿bien? En el caso de Workbench ya trabaja directamente con el esquema físico. Por eso cuando usted pone una relación many to many, automáticamente le pone ¿qué cosa? La tabla intermedia. Pero si usa otra herramienta case como Visual Paradigm, Rational Rows, Elwin Studio, etcétera, etcétera, usted tendría dos tablas, algo como esto, A o B, y le aparece la relación así. M, N o N, M o asterisco, asterisco, etc. ¿Bien? Many to many. Entonces, cuando genera el modelo físico, es que él le genera ¿qué cosa? La tercera tabla. ¿Bien? ¿Estamos claros? Entonces, pero bueno, como estamos trabajando con Workbench, felicidades para ustedes, ya ponen many to many y automáticamente. Fíjense que aquí las líneas son ¿qué cosa? Continuas. ¿Qué significa que sean continuas? Que lo que está aquí, la llave primaria es no null, no permite null. ¿Estamos claros? Tienen que estar las dos y no permitir null. ¿Ok? Ya sabemos también que en la relación many to many, usted puede opcionalmente definir cuál de estas dos tablas es el origen y cuál de las dos es qué cosa, el destino. En el caso del código que yo generé, creo que definir proyecto como origen, porque a mí me suena más lógico que un proyecto tiene empleado a no que un empleado tenga proyecto. Bien, por lo general a usted primero conforma el proyecto y después que tiene el proyecto, a ese proyecto le asigna ¿qué cosa? Los empleados. Entonces, partiendo de ese principio, me parece, si mal no recuerdo, yo definía proyecto como tabla origen y empleado como tabla ¿qué cosa? Destino. Entonces, ya sabemos que en nuestro código la tabla origen es la que tiene el many to many usando ¿qué cosa? Mapped by. Y la otra, sí, déjame apagar la luz. Bien, vamos a ver el many to many. Bien, vamos entonces a entrar a la clase proyecto. Mirenla aquí. Déjenme ver si es verdad que la tomé como tabla origen. Sí, mírenlo aquí. ¿Ya? Digo, la relación es de tipo many to many y como ella es la tabla origen, ¿qué uso? Mapped by. Y aquí ¿qué pongo? Project list. ¿Por qué pongo project list? Porque estoy seguro que la tabla empleado va a tener un atributo que se llama ¿qué cosa? Project list. ¿Estamos claros? Ok.